Con la sentencia del magistrado Francisco Ortega Polanco como telón de fondo, el pasado sábado se dieron a conocer las reservas de candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Llamó muchísimo la atención la reserva de candidaturas en el Partido Revolucionario Moderno, porque ellos se reservaron 29 posiciones a senadores en todo el país. Resulta sumamente extraño, igualmente la cantidad de reservas que hicieron para diputaciones y alcaldías. Ya supuesto, esa decisión que parece que se había filtrado, que venía por ahí, fue protestada por un grupo importante de dirigentes, sobre todo de la diáspora, y por la fuente que suministró la información, parece que son PRMistas que están más del lado del expresidente Hipólito Mejía, que no se sintieron contentos con esa reserva porque entienden que a ellos no les beneficia y además de que entienden que eso es antidemocrático. Parece que ellos no se sienten bien. Ya, yo vi algunas protestas, ciertamente hay indignación en mucha gente en el sentido de que aparentemente han quedado como anuladas las elecciones primarias en el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, porque si tú has hecho un porque trabajo... si la dirección se reserva la posibilidad de designar a los candidatos en la mayor cantidad de posiciones, ¿de qué ha y servido no hay el trabajo dirigencial? manera de que esas candidaturas sean sometidas a la elección interna de los miembros de ese partido, entonces eso es lo mismo el PLD, si las posiciones no, pero más... en el PLD habrá que competir en primarias. Pero tú verás por cuáles se va a competir. No te creas que determinadas diputaciones y senadurías van a ser puestas para la competencia. Ya. Eso se verá cuando ya se dé toda la información. Bueno, digo que como... hay una que parece que va a ser, por lo menos, lo que han dicho, y él no lo ha desmentido, y había dicho eso antes, don Reinaldo Pérez, que él no va a optar por continuar en el Senado. Y bueno, hay gente que ya está aspirando. Pero el PRM ya se reservó la senaduría del Distrito Nacional, la alcaldía del Distrito Nacional, la alcaldía de Santiago, que son posiciones competidas en las que la gente incluso se entiende que tiene que invertir mucho dinero en campaña. Pero más que eso incluso, sino que si tú haces política, tú estás en la política, porque dejemos de hipocresía. Eso era antes que en el PLD, por ejemplo, decían, fulano no aspira, es el partido que... Mentira, todo el mundo tuvo su aspiración siempre. Entonces, ya eso no es así en el PLD ni en ningún partido. Entonces, si tú estás en la política, se supone que tú tienes idea de cómo deben hacerse las cosas. Y esas ideas tú las puedes desarrollar desde una posición pública, sea electivo o no. Y es un derecho tuyo aspirar o ser regidor o alcalde o diputado o senador. Pero si de antemano tu propio partido reserva eso como para el uso discrecional que haga la dirigencia, entonces... Eso es como matándole las aspiraciones a todos ahí. Esa es una posibilidad. La otra, Gustavo, es que probablemente no haya mucha presión en el PRM por las posiciones senatoriales, debido a que los actuales senadores tienen una gran ventaja porque están financiados por el Estado por la vía del barrilito y el cofrecito. Tienen oficinas senatoriales con asistentes, secretarias, empleados, choferes, distribuyen recursos a muchas instituciones. Mucho dinero porque depende de la población. Entonces, obviamente, competir con eso es muy difícil. Muy difícil. Ese es en el caso de los senadores. Es distinto en el caso de los diputados. Los diputados ya no tienen el llamado cofrecito. En el caso de los diputados está el tema del arrastre en aquellas provincias en donde la Junta permitió, que son las más importantes, porque representan el 60% de los votos. La Junta permitió continuar el arrastre en 6 provincias y prohibió el arrastre en otras 25 Ahí provincias. puede ser que un determinado candidato a diputado, o que sea diputado, si el senador quiere que esté contento para que le arrastre votos, quizá de los dineros que tiene el senador le pase un poco al diputado también. Pero de todos modos sigue siendo un proceso que habrá que ir aprendiéndolo porque es complejo, y que en este caso de la reserva de las candidaturas ya vamos viendo las señas
de por dónde va cada uno de los partidos, incluso en la contienda interna por la candidatura presidencial. Porque en definitiva todo esto tiene muchísimo que ver con las facciones o fracciones en que están divididos los partidos políticos no, eso es obvio. Y las aspiraciones a la presidencia. Por eso de te la decía República. que en el caso del PRM, si los seguidores del expresidente Mejía han protestado, eso dice que a ellos no les parece que no le irá muy bien con esa reserva. Pero parece que, no sé, la reserva es demasiado amplia, Gustavo, en el caso del Partido Revolucionario Moderno. No te creas que es tan amplia. Recuerda que son miles de posiciones. Son 4.000 posiciones. La ley permite una trampita que dice, 20%, pero a veces el 20% es la crema innata, son los puestos más apetecidos. Así es. Entonces, es como se le hacía a las mujeres, la trampa que ya no tanto por ciento. El por ciento, 33%. Pero la ponían que, bueno, vicealcaldesa, y le ponían los puestos de regidora más lejanos, que no, donde menos poder había, entonces, cumplimos con el porciento, pero eso es tramposo. Pero de fondo, Gustavo, ninguno de estos temas ha opacado el debate que existe todavía sobre la repostulación de Danilo Medina, si sí o si no. ¿Cuándo Danilo Medina va a hablar? Danilo Medina volvió a decir ahora que hay que esperar todavía, que él que está casi hablando del tema de la reelección. Pero sigue siendo una incógnita lo que va a ocurrir en el Congreso y si hay posibilidad o no de una negociación, es decir, de un acuerdo que facilite la participación unitaria del Partido de la Liberación Mira, yo no tengo o si puede duda, prescindir Danilo de Leonel o Leonel puede prescindir de Danilo. Yo no tengo dudas de que el proyecto de reelección se va a impulsar. Lo que está por verse es si se hace. Tú dices el cambio de la Constitución de la República. Sí, una ley que declare la necesidad y que luego se apruebe. Yo no tengo duda, eso lo van a hacer. Lo que está por verse es si en esta ocasión, como ya ha sido tan reiterativo el expresidente Fernández, se cuenta con los números. Dice, que él dice que esta vez no va a ceder. Entonces, si no cede, ¿qué se podría hacer? Por lo que sé, la gente de Danilo ha dicho, bueno, nada, que él se inscriba y se inscriba Danilo también y que ambos compitan internamente en las primarias. Pero que el alegato de ellos es que constitucionalmente Danilo está prohibido. Bueno, pero es que yo te estoy diciendo en el escenario de que se somete el proyecto y que se apruebe. Bueno. Que ya estaría habilitado. Entonces. No, porque si habilitan a Danilo ya no hay otra cosa que Leonel acepte competir con Danilo. Que acepte competir o que diga, no, yo no acepto eso y me voy. Una de dos. Ya. Porque él no se va a abstener para quedarse dentro del PLD. No, uno no lo sabe. Vamos a ver si él acepta competir esta vez. Ya. Competir inscribiéndose. Ya. En la otra ocasión, prácticamente se le dijo que no participara el comité político, que preseleccionó a Danilo como su candidato. Bueno, pero hay cosas que son incomprensibles. Por ejemplo, el equipo de Leonel Fernández entiende que la Constitución hay que respetarla, que si no iríamos a una especie de dictadura, porque no se puede reformar la Constitución para que Danilo vaya por segunda vez a un proceso de reelección. Pero Leonel se reeligió 2 veces y está aspirando a una tercera vez. Por eso digo que en todo eso... Es decir, él eso, tiene 3 periodos y quiere ir a un cuarto periodo. Por más que digan, no, que él prefiere el modelo norteamericano. Si él preferiría eso, entonces ya no aspirará más, porque ha sido presidente 3 veces. En Estados Unidos lo hacen 2 veces y ya. Y ya, nada más. Entonces, yo creo que en todo eso, por eso yo digo, en ambos lados hay una especie de juego de hipocresía. Porque estos dicen, no, es apoyo a la gestión del presidente en 2 actos. A la gestión y al presidente y a que continúe. Vamos Por a ejemplo, hablar esa claro. reunión de los empresarios. Claro, eso es un acto reeleccionista. Un acto de apoyo al presidente. De la gente del dinero. Ahí estaba la gente que tiene más dinero. Y del lado del expresidente Fernández y la gente que le apoya, no es verdad que su gran preocupación es la Constitución y la democracia. Todos esos militares
gente muy represiva y muy antidemocrática. No es verdad que le importa la democracia. Bueno, mire lo que pasó. En el editorial de Acento de hoy hay una descripción de qué fue lo que pasó en la reunión el 13 de junio en Cap Cana, en donde los empresarios se reunieron con el presidente, hubo una cena, las cosas que se dijeron, ahí está dicho muy claramente. Y lo que finalmente resultó, que fue que le dieron apoyo al proyecto político del presidente de la Ya República. meses atrás comentábamos aquí, yo decía, la gente que está contando de que los poderes fácticos se van a poner en una reelección, están errando el tiro. Igual esa posición que uno vio de que muy firme de la cúpula del episcopado, eso ya es historia. ¿Tú crees? Sí. Vamos a hacer una pausa, en un momento retornamos. El viernes pasado, el magistrado Francisco Ortega Polanco leyó su sentencia sobre el caso preliminar Odebrecht. Sí, a lugar a 6 de los imputados para que vayan a juicio de fondo en un juicio que deberá realizarse ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y quitar la responsabilidad, es decir, el no al lugar para Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, que fue incluido a última hora por el Procurador General de la República, sin siquiera conocerle medidas de coerción, que fue el mismo Francisco Ortega Polanco que dictó la sentencia sobre las medidas de coerción, posteriormente revisada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y sencillamente 6 personas van a juicio de fondo. ¿Cuál es la sustancia, el tema importante de la sentencia del magistrado Francisco Ortega Polanco? Que admite, y él lo justifica y da todas las razones legales según su criterio, que las llamadas delaciones premiadas, que fueron los documentos de Brasil interrogando a funcionarios de Odebrecht, que al final llegaron aquí señalando a personas que supuestamente, o ellos entienden, pudieron haber tenido algún tipo de relación con Ángel Rondón, fueron validadas legalmente como documentos testimoniales de pruebas en contra de las personas imputadas. Ese es uno de los aspectos. El otro aspecto importante de la sentencia de Francisco Ortega Polanco es que los actos de corrupción son imprescriptibles, es decir, no vencen legalmente o no prescriben legalmente como prescriben muchos otros sucesos. Eso era por el alegato de varios de los imputados de que cosas que se le atribuían ya había pasado muchísimo Había tiempo. pasado los 10 años de la prescripción. Antes era así, ya no. Ya. Bueno, yo creo que si hay alguien que se ha quitado un gran peso de encima, ese es el magistrado Francisco Ortega Polanco, porque ese es un caso muy problemático. Yo siempre dije, sea como sea que Ortega falle, habrá gente que lo va a querer hervir en alquitrán, a favor o en contra. Ya eso irá a una cámara, ya ahí tendrá otra suerte. Eso pendía de un hilo de que se quedara en la Suprema o no. Si a Tommy Galán lo sacaban, ya había que enviarlo entonces a otras cortes, que no era porque la única razón por la cual está en la Suprema es porque, iba a primer grado. Porque él es senador, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, pero yo no se creo... se mantiene en jurisdicción privilegiada el tema, por ya. eso porque él está. Pero Sí. yo no creo que ese expediente ya cuando se presenten ahora ante varios jueces que tendrán distintos puntos de vista, que eso tenga como fuerza suficiente como para que alguien ahí salga condenado, por lo menos con los tipos penales que se le están imputando. Bueno, el magistrado Francisco Ortega Polanco es el que reserva los tipos penales y el que establece las pruebas que van a ser conocidas en la segunda sala de la Cámara Penal. Pero sea como sea, ya ahí habrá la opinión de muchos jueces distintos, se va a debatir. Aquí el tema es, ¿este juicio podría concluir antes de las elecciones o después de las elecciones? No, ya eso depende únicamente de cómo ellos administren sus asuntos ahí en la Suprema. Si es por la forma en que el presidente de la Suprema dirige las cosas, uno piensa que será ágil, porque Luis Henry es una gente que no guarda mucho
cosas pendientes, ¿no? Trata de que se agilicen los trabajos. Vamos a ver que la Suprema Corte de Justicia deberá, por supuesto, con la sentencia notificada a las partes, y comenzará inmediatamente el proceso. Sí. Es decir, ahí establecerán fecha para comenzar ese juicio, y ya juicio de fondo tiene otras características. Sí, eso te digo, que ya... Porque esto, ¿qué es lo que hizo el magistrado Ortega, como hubiese hecho cualquier juez de instrucción? Es simplemente decir, pienso que aquí hay mérito para que esto siga. Sí, para que y siga, en el caso de Chu Vázquez, no hay mérito para que prosiga. Pero hubo mucho cuestionamiento me explicaba, sí, perfecto, pero que eso ya se va a decidir. Eso yo no creo. Él decidió que la prueba, que las delaciones premiadas que pueden son pruebas documentales. Vamos a ver si se sustenta eso más adelante. Yo dudo mucho que eso ya en un colectivo de jueces... Pero no está en discusión si van a hacer pruebas o no, porque ya son pruebas admitidas. Sí, pero pruebas admitidas, pero vamos a ver, porque no se queda ahí. Si eso va a ser atacado, eso se puede diluir, eso se puede desmontar. Yo, sin ser abogado, por lo que ahí se ha presentado, a mí no me convence de que se probó lo que se suponía que se debía probar. A mí no me convence. Bueno, hasta ahora no han podido presentar cómo fluye el dinero de Odebrecht hasta Ángel Rondón, eso sí está, pero de Ángel Rondón hacia los demás pero no está que probado, están ahí no está probado que él hizo algo ilegal. No, está bien, pero porque él dice que él tenía un contrato. Sí, no, y es verdad que tenía un contrato. Entonces, pero no si le han él probado, dio dinero, ¿a quién se lo dio? No han probado el soborno. Exactamente. Es decir, el soborno. Es que el hecho de que lo diga una persona. A Andrés Bautista, por ejemplo. A nadie. A Roberto Rodríguez, por ejemplo. A Tommy Galán. No le han probado nada. No le han probado nada a nadie. Es que el hecho de que una persona, siempre dijimos eso, en cualquier país diga tal cosa, bueno, parece la afirmación de alguien, tiene que ser contrastado con lo que diga el otro o con pruebas documentales. Y yo creo que no se ha podido. Y hay que recordar que ahora la justicia es por pruebas, no es la íntima convicción. Entonces quedarían Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y Víctor Díaz Rúa, que son los otros tres que tienen elementos distintos, porque se trata de personas que asumieron responsabilidades con contratos frente a Odebrecht. En estos casos, tanto Rondón como empleado o representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, era la persona que recibía transferencias por las labores que realizaba, además de cobro y de muchas otras cosas. Y se probó, y está en las cuentas de Rondón, creo que los desembolsos superan los 125 millones de dólares. Sí, no, y él no ha negado eso. Lo que él alega él dice que falta, que le deben dinero. Y es verdad. Sí, Punta Catalina también formaba parte de su trabajo de lobista. Hay que pagarle ese dinero. Tienen que pagarle. Exacto. Punta Catalina. Entonces, lo que no está aprobado es el ilícito. Hasta el momento, por lo que yo veo. Yeah. Porque tú puedes señalar a alguien y decirle, tú hiciste tal cosa, ahora hay que probar eso, ya hay que probarlo. Bueno, falta, por supuesto, que el Ministerio Público ya acogió y está aparentemente satisfecho con la decisión del magistrado. Creo que No, pero al Ministerio Público le fue muy bien. No, porque el Ministerio... ¿6 de 7? Sí. El procurador inmediatamente dijo que bueno... Que eso demostraba que el Ministerio Público estaba persiguiendo la corrupción. Bueno, eso vamos a ver hasta dónde puede llegar este proceso. Tal vez terminan antes de las elecciones de mayo o las elecciones de febrero. Sí, se disponen, sí, porque yo no creo que habría mayores dificultades, porque no creo que en esta etapa... Es un procedimiento especial, ¿eh? No, y además que si el Ministerio Público no tuvo más interés en indagar más y ir a Brasil a buscar más cosas ni nada, ya eso está ahí. Ya lo que iba a hacer lo hizo el Ministerio Público. Señores, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos. Creo que tenemos a Máximo, ¿verdad? Vamos. Desde Santiago, el siempre bien informado Máximo Laureano. Muy buenos días. Saludos en estudio, Fausto y Gustavo. Iniciamos con el caso Blas Olivo.
El viernes se leyó el dispositivo de la sentencia y se conoció cuál es la sanción impuesta a los 6 hombres implicados o acusados del asesinato del periodista Blas Olivo, quien fue hallado muerto en Piedra Blanca, en la comunidad Arroyo Vuelta, el 13 de abril del año 2015. Por el asesinato de Blas Olivo deberán cumplir 30 años de cárcel, que es la pena máxima para este tipo de casos que establece el Código Penal Dominicano. José Radamés Ramos y Eliseo de León cumplirán cada uno 30 años de prisión, mientras que los jueces del tribunal colegiado, Pedro Julio Cornelio Esquea, Elizabeth Amalia López y Lucy Pamela Melo, decidieron penas individuales de 20 años de prisión para José Manuel Vargas, Joel Peña Rodríguez, Wilmer de Jesús Camacho y Darling Franco Vázquez. Eso fue en Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Noel. Los familiares, parientes y gente cercana a Blas Olivo y algunos representantes de los gremios periodísticos y de la comunicación se manifestaron en favor de la sentencia. Por ejemplo, José Beato del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Juan Carlos Bisonó, quien es presidente del Instituto de Protección y Protección del Periodista, IPPP, y que también aspira ahora en las elecciones a ser el presidente del Colegio de Periodistas, hablan de que dentro de lo que es la situación amarga, del dolor que ha vivido esta familia y que ha vivido el sector de la comunicación, pues se sintieron satisfechos con la sentencia que suma 140 años de prisión para los 6 implicados. En otro caso, ¿verdad?, muy diferente a lo que es el tema judicial y tema de asesinato, es que los miembros de la comunidad LGTB estuvieron manifestándose en Santiago, estuvieron caravaneando en Santiago y luego una actividad que se prolongó por varias horas en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago. Allí estuvieron una actividad festiva y todo eso. Los miembros de la comunidad LGTB estuvieron lentos con la convocatoria porque yo hubiese ido a la actividad de la noche para empaparme y ver lo que había allí, pero apenas pude enterarme. Sí pasé por el área monumental y vi que el ambiente era muy festivo. Crítica de algunos sectores y otros sectores apoyando a los gays, la lesbiana y demás relacionados. Hay un caso que es del arte, ¿verdad?, del entretenimiento, y debo mencionarlo porque hace un tiempo conocí al hombre de los cheles. Gustavo conoce al hombre de los cheles y sabe de quién le estoy hablando. Este muchacho es de San Francisco de Macorís, dicho sea de paso. Él tiene un pleito con Raulín Rodríguez, el bachatero, por la melodía del tema Esta Noche. Él dice que le dio ese tema a Raulín hace un tiempo y que Raulín le quitó las letras al tema original y sobre la melodía que él tiene registrada, pues montó la canción Esta Noche, que fue premiada en Premio Soberano. Y tiene un pleito de varios años. El próximo 10 de julio hay una cita, Raulín Rodríguez, Eddie de la Cruz, que es el hombre de los cheles, se van a reunir con Trajano Santana, que es el presidente de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, la ONDA. En política, Carlos Amarante Baret estuvo en Santiago, estuvo reunido con dirigentes que apoyan su propuesta e hizo un llamado a que Leonel se aparte de la precandidatura y que los danilistas reeleccionistas desistan de esa idea para apostar entonces a una renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. Ese llamado lo han hecho también otros en su momento. Temístocles Montaz ha insistido con eso. El propio Francisco, pero ya menos directo, habla de la renovación. Sí. Y Radamés Segura también, pero yo dudo y Andrés Navarro también, que Leonel sí. y Danilo desistan. Sí.
Es muy difícil que esos jerarcas desistan de sus aspiraciones para dar paso a una nueva sangre, como dice Carlos Amarante Baré. No lo plantea con esa palabra de sangre nueva, pero dice renovación. Sí, que Máximo, el señor, el hombre de los cheles, que sí lo recuerdo, el trabajo que usted hizo, él registró en la onda la melodía de la canción. Según los documentos a los que yo he tenido acceso, que de hecho lo hemos publicado en trabajos anteriores en acento.com.do, él registró en Nueva York. Es que él tiene registrado el tema. Pero no importa, porque eso es universal. Sí, y él dice que eso es universal. Es entonces, así, es así. Él es camionero, en esta etapa él es camionero, porque es un tipo muy fajador. Yo lo conocí. Sí, él es un personaje en San Francisco y esa zona. Transportando pasajeros en una de esas inundaciones de Río Yuna, que yo iba a cubrir, y me tocó de Villarriba a San Francisco, y en la guagua que me monté, él era el chofer. Y cuando se dio cuenta que yo era periodista, pues ahí me habló de su campaña, de los cheles y ese tipo de la defensa del chele, sí. Sí, de los cheles, porque él dice que no está descontinuado el menudo, pero que las empresas se quedan con 500 millones de pesos al año, los negocios. Sí, yo recuerdo que hacía unos cálculos, sí. Entonces, pero Raulín está dispuesto a negociar o qué con él. Raulín no ha querido reunirse con él ni ir a la onda. Cada vez que se le ha puesto una fecha, Raulín rebota, dice que está fuera del país, los abogados no asisten. Entonces el 10 de julio, eso parece tonto, pero ahí hay mucho dinero de por medio. Ese tema fue premiado como la bachata del año, si mal no recuerdo. La bachata del año en el año 2013. Y por eso, si está registrado en la Sociedad de Autores Internacionales, eso deja mucho dinero. Y llamó la atención de que Raulín, en pleno acto de Premio Soberano, llamó al autor, Argelis Rivas, y le entregó un cheque de 300,000 pesos en pleno acto, cosa que eso no se acostumbra. El autor de las letras de la bachata. Sí, de la letra. El autor, el tema, que yo de hecho lo tengo registrado en mi emisora digital, se llama Nuestro Amor Vivirá. Raulín lo que hizo fue quitar las letras de Eddie de la Cruz, es lo que plantea Eddie, y ponerle la melodía. Lo que Eddie está reclamando es la melodía que Raulín No, pero igual se registra. Bueno, mira, Máximo, hay libros publicados sobre este tema. Uno de los tangos más famosos se llama La Comparsita. Sí, La Comparsita fue nada más que una melodía. Sí. Solamente. Eso ha generado porque incluso millones y millones de dólares. Hay letristas que solo hacen letras y hay otros que hacen la melodía. Entonces, ha habido dos versiones de letras para La Comparsita, pero en realidad lo importante ha sido siempre en ese tango la melodía. Con ese tipo de cosas, sí, eso ya hay muchos recursos de por medio. Y entonces, obviamente, ha habido procesos judiciales que incluyen a la familia y que... Uno de los casos más famosos fue la canción La Historia del Beso, que es de unos compositores belgas, pero entonces Mocedades sacó Amor de Hombre y era la misma melodía y tuvieron que pagar, fueron condenados. Uno espera Señores, que muchas gracias. Para esta próxima cita se reúna y entre en conversación con Eddie de la Cruz, que dicho sea de paso anda buscando que se negocie. Finalmente en Fantino, unos individuos se desnudaron y andaban para arriba y para abajo en una motocicleta y la comunidad está alborotada pidiendo que se sancione a estos muchachos. Bueno, exhibicionistas. Muchas gracias, Máximo, por este reporte y gracias a ustedes por la compañía. Hemos concluido por el día de hoy.